Sí, en realidad la lanzamos el día martes de esta semana, lo lanzamos en Salta y aprovechando de que estábamos con el proceso de evaluación que hacemos cada 6 meses de todos los hospitales y que nos tocaba acá en Tartagal y agradeciendo la gentileza del intendente, obviamente que siempre nos recibe de 10, como corresponde, y permite obviamente trabajar de manera coordinada. Hoy hacemos el lanzamiento para todo lo que es el departamento de San Martín, la campaña de vacunación antigripal, que puede parecer una cuestión menor. Se entiende mucho más cuando uno, y ustedes que son periodistas, algunos de ustedes bastante inquietos, busquen la información de lo que ha sucedido en el hemisferio norte. Digo, nosotros estamos, siempre las campañas de vacunación en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, están vinculadas con lo que pasó en el hemisferio norte, que ya salieron ellos del invierno. Bueno, este año, precisamente, el invierno pasado en el hemisferio norte, el virus de la gripe, y estamos hablando de gripe, no estamos hablando de resfrío, esto lo aclaro para que la gente entienda adecuadamente de qué estamos hablando. Que no es lo mismo gripe que resfrío. En el hemisferio norte tuvo una virulencia muy importante el virus de la gripe, produjo una cantidad importante de muertos, con una cantidad importante de personas que tuvieron que ser internadas, y eso hace que obviamente a lo que venimos haciendo todos los años, hoy le demos una importancia mucho mayor precisamente. Si tenemos el antecedente, el conocimiento del comportamiento del virus en el hemisferio norte, nosotros que ya nos comenzamos a aproximar al otoño, ya estamos en otoño y vamos a entrar en el invierno, obviamente a tener tomar los recaudos necesarios para no pasar situaciones desagradables, por decirlo de alguna manera. Y por eso es importante, nosotros le damos una importancia enorme a todo lo que significa el proceso de vacunación, porque las vacunas son el único elemento que nos permiten a estas situaciones virales, básicamente la mayoría, el único elemento que nos garantiza a nosotros la posibilidad de no tener la infección por este virus. Por eso es que nosotros queríamos darle continuidad a lo que hicimos el lanzamiento en Salta y preferimos hacerlo también acá en Tartagal para que la gente no tome solamente las imágenes de Salta, sino que tome repercusión propia en este lugar de saber de que la vacunación antigripal es absolutamente importante. Así como en su momento decíamos de la vacunación contra el sarampión, que aprovecho y lo menciono ante ustedes porque obviamente a mí hay cosas que nosotros hace más de un mes atrás notificamos de un caso cuando nos informaron de que en Perú había aparecido un caso de sarampión. Para que ustedes sepan y la sociedad sepa, desde el año 2000 las Américas había sido declarada libre de circulación del virus de sarampión. Y este año que comienzan a aparecer casos, esta niñita que apareció en Buenos Aires, que tomó una repercusión y no tanto aquella que yo quise darle con ese caso en Perú, porque eso indica claramente de que nuevamente el virus del sarampión ha comenzado a circular. Y nosotros tenemos una herramienta, un instrumento en nuestras manos que es la vacuna contra el sarampión para evitar precisamente la aparición de estas enfermedades. Yo quiero llamar la atención sobre estas cosas porque el sarampión pareciera ser una cuestión menor, que le afecta al chiquito, que le aparece una manchita roja, tiene un poquito de moquito, se pone molesto, llora, qué sé yo. Puede llevar a la muerte, lo mismo que una gripe, puede llevar a la muerte a las personas. Y nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta importante como es la vacuna. Entonces, no desaprovechemos ese recurso que es mucho dinero el que se invierte en la compra de las vacunas, porque precisamente de esa manera nosotros tenemos mayores chances para evitar la aparición de causas graves o eventualmente inclusive hasta la muerte de las personas. La falta de vacunación, doctor, esto puede ser un detonante en esta situación porque sabemos nosotros que siempre se apunta a un cierto número de una población, por lo menos la totalidad de la población en riesgo, que esté vacunada. No pasa, no se llega a esos indicadores. ¿Qué nos puede decir con esto? Creo que nos vuelve vulnerable el solo hecho de un caso de sarampión y más aún con las cuestiones de la gripe que siempre traen complicaciones. Justamente por eso hago mención a este tema, Mabel, sobre la importancia que la gente tiene que darle a todo lo que significan las campañas de vacunación, porque sobre eso está centrado, esa es la diferencia entre la ausencia o la aparición de los casos de enfermedades. Por eso es que nosotros insistimos, hablaba esta mañana con unos colegas tuyos de Salta, respecto a que son medidas simples, así como hablamos con el tema del dengue, zika, chikungunya, hablamos de meningitis virales, todas las que hemos tenido, muchos casos
casos, hay un brote epidémico en todo el país, Salta no escapa de esa situación. Y decía, las medidas son simples, es el cuidado y la higiene personal, depende de todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de Zika, dengue, chikungunya, hablamos de cuestiones vinculadas a no dejarle elemento para que el mosquito se reproduzca. Con esa simple medida nosotros evitamos la aparición de estas enfermedades. Con la vacuna pasa exactamente lo mismo. Entonces, digo, no le cuesta nada a la sociedad. Tiene relativamente un costo exiguo a cada una de las personas, el costo es nada, es cero. Entonces, no hacerlo es realmente me parece de que exponerse a una situación de riesgo innecesaria. Por eso es de que la campaña de vacunación que iniciamos hoy día tiene una repercusión, o queremos darle una repercusión. Nosotros queremos que la sociedad se entere, conozca a través de ustedes que son un mecanismo de transmisión para con la gente, y de que entienda que tiene que vacunarse, que no es una cuestión caprichosa, que nosotros la buscamos como una cuestión mediática. No, está vinculado con garantizarle la cobertura de salud de la gente, y por eso todos tenemos que estar juntos, el hospital, la municipalidad, los medios, la sociedad en su conjunto, digo, tiene que comprender esto. Por eso es que me presto a esto, en el buen sentido de la palabra, digo, para que ustedes pregunten y la gente tome conocimiento, para que le dé la importancia que tiene. Si nosotros no hubiésemos bajado los brazos, en América me refiero, con el tema del sarampión, y hubiésemos tenido garantizado coberturas útiles, la gente no hubiese dejado a sus niñitos sin vacunar, que se fueron acumulando en el tiempo. Cuando vos tenés una acumulación de susceptibles, de personas que no fueron vacunados, la circulación del virus te agarra, y una vez que se instaló, otra vez comenzamos con la misma historia que nos llevó muchísimos años a hacer de que no hubiera más casos de sarampión en todas las Américas. Con el tema del sarampión, del tema de la gripe, es exactamente lo mismo. Sí. Ministro, con estas novedades ahora que surgieron, ¿se va a hacer la campaña igual que el año pasado? ¿Se va a intensificar? ¿De qué manera va a encarar la provincia esta campaña antigripal? De la misma manera que la encaramos todos los años, nosotros garantizamos la provisión de la vacuna a los grupos etarios a los cuales está destinada, que es la población de riesgo, la gente la que tiene un grado de vulnerabilidad mucho mayor y que tiene una exposición que puede llevarlo a tener una situación grave. A ese grupo etario es el que nosotros apuntamos a las embarazadas, a los niñitos menores, apuntamos a los pacientes que tienen situaciones de riesgo, como puede ser pacientes que tienen patología respiratoria de base, pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen insuficiencia cardíaca, personas mayores, hipertensos, pacientes que tienen alguna patología crónica que obviamente lo expone a tener un proceso mucho más grave de lo que es en una situación normal. Doctor, el movimiento antivacunas, ¿tiene algo que ver con la reaparición de este microorganismo que se creía ya superado? No te lo sé afirmar o tampoco negar. Lo que sí está claro es que es un absurdo, una cosa desopilante, que no tiene ningún tipo de sentido común, no tiene ni pies ni cabeza ese movimiento que vos me haces mención, porque el sustento es científico, es claro. La vacuna permitió la desaparición de la polio. Recuerden, la última epidemia de polio en la Argentina fue en el año 57, el año que yo nací, y a partir de ahí no hubo más porque se intensificó la campaña de vacunación. Con el tema del sarampión es un caso, pero patético, que muestra claramente que la vacunación contra el sarampión permitió la desaparición del virus en todas las Américas, y hoy lo tenemos de nuevo reaparecido porque hubo gente que comenzó a hacerle ruido. Bueno, si no pasa nada, lo dejo sin vacunar, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa, a lo largo del tiempo comienza a pasar. Por eso que me parece que ese planteo que no responde a ninguna cuestión científica termina en definitiva afectando a la comunidad. Nosotros nos basamos en el conocimiento científico. Para que una vacuna llegue a la gente pasan un proceso de análisis que lleva alrededor de 10 años, todo el proceso de investigación para que finalmente una vacuna pueda ser puesta en disponibilidad en el mercado. Tenemos los elementos, esos instrumentos, esas herramientas que yo digo, utilicémoslo por favor. Es absolutamente descabellado, es absolutamente desopilante y no tiene ningún grado de sustento científico este planteo de que no, que las vacunas no hacen falta. Doctor, usted ha mencionado también una alerta sobre la epidemia que tenemos en este momento de meningitis. Esto también alarma a la comunidad. ¿En Salta capital están todos los casos o ya habría otros en el interior de la provincia?
Hay en Güemes, en Cerrillos, en El Carril y en Salta Capital, básicamente la mayoría de los casos. Todos, por suerte, han sido meningitis virales que tienen buena evolución, no tienen ningún tipo de complicaciones, gracias a Dios, por suerte, y que la forma de prevenir la aparición de un caso de meningitis virales como este brote epidémico que está teniendo la Argentina, que apareció en la semana 8, en la última semana de febrero, que es la semana 8 epidemiológicamente hablando. Nosotros en epidemiología dividimos el año en 52 semanas para ir sumando todos los casos por semana de cada una de la patología, para que se entienda. Desde la semana 8, que es la última semana, corresponde a la última semana de febrero hasta la fecha, tenemos alrededor de 40 y pico de casos. Digo, no quiero centrarme en el número, tenemos casos. Todos son virósicos, por suerte, todos tienen buena evolución y tienen un mecanismo absolutamente simple y sencillo, que es la higiene personal, la higiene de las manos, ir al baño, volver del baño, lavarse las manos antes de comer, antes de hacer las tareas, porque el mecanismo es un enterovirus que está en el aparato digestivo, está en el intestino. Entonces, si yo no me higienizo adecuadamente luego de ir al baño, pues obviamente tengo una probabilidad de generar un proceso virósico como esto. Se resuelve simplemente lavándose bien las manos. No hay otra forma, utilizando alcohol en gel, aquellos que lo puedan tener. Digo, son medidas simples, no tienen ningún tipo de costo y que hacen que no se aparezcan los casos. Hoy está centrado sobre todo en el Valle del Lerma, todos los casos, y el caso de Güemes, y ahí no tenemos reportado en ningún otro lugar de la provincia. Ministro, en este 2018, ¿cómo depara el panorama para los profesionales médicos aquí en el Hospital Juan Domingo Perón? Semanas atrás hubo un incidente aquí donde una mujer rompió vidrios en un consultorio porque no tenía traumatólogo, estuvo toda la semana esperando a este profesional. No, desconocía el caso que me estás planteando, pero bueno, nada, ustedes saben de que las dificultades que genera, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para poder traer, radicar especialistas. Esto es un tema que nosotros se lo hemos planteado al Ministro de Salud de la Nación, que tiene la potestad en relación a la formación del recurso humano y la distribución del recurso humano en el país. Hoy existe una distribución inadecuada del recurso humano en el país, está concentrado en las grandes ciudades y no permite eso que se instale en el interior, porque obviamente le facilitan de alguna manera el sistema de que se radiquen en las grandes ciudades y deje desprovisto de especialistas al interior. Nosotros hacemos un esfuerzo, nosotros no tenemos limitaciones ni restricciones para designar un especialista, el tema es conseguirlo, que desee venir y radicarse al interior, no solamente a Tartagal, a Orán, a cualquiera de los lugares del interior. Lo mismo le pasa a Santiago del Estero, lo mismo le pasa a Tucumán. Tucumán tiene una concentración importante de especialistas en la capital. Ahora vos salís de la capital, te vas a 50 kilómetros y no tenés nada, es el desierto mismo. Así que es un tema que nosotros lo hemos planteado en la reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud de todos los ministros. El último fue hace un mes atrás en La Rioja y esperemos, nos prometieron trabajarlo este año para generar condiciones en la formación del recurso humano que facilite la utilización o la erradicación de esa gente en el interior.